Buenas tardes, queridos hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Ministerios Príncipe de Paz, hoy con una nueva enseñanza. El tema es la llenura del Espíritu Santo. Y no se embriaguen con vino, porque éste hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Definición. Una definición sencilla de la frase ser lleno del Espíritu sería la siguiente. Ser lleno del Espíritu es estar controlado por el Espíritu, es permitir que nuestra persona y nuestras acciones estén controladas por el Espíritu. Esto puede referirse al modo de la vida en el cristiano, pero puede designar también una actividad en particular. En cualquiera de los casos, la idea fundamental es la obediencia ante el control del Espíritu Santo. Porque si ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, al nacer de nuevo las Escrituras nos ordenan ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo nos fue otorgado gratuitamente al momento de ser salvos y fuimos llenos del Espíritu, pero la llenura continua del Espíritu es una responsabilidad del cristiano. No significa estar pidiendo continuamente al Señor, lléname, lléname, sino que una vez que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, los creyentes deben tener comunión con el Señor y llevar una vida agradable a Dios para crecer y ser llenos del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo sucede una vez al momento del nuevo nacimiento y esto es un don de Dios. Por eso, las Escrituras nada mencionan de buscar este bautismo, pero sí exhortan a buscar la llenura del Espíritu. Procurar continuamente la plenitud del Espíritu en nuestras vidas es una bendición del Señor y una responsabilidad del cristiano. El Espíritu Santo trabaja continuamente en la iglesia de Dios vivo por esa necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu para estar preparados y dispuestos a todo lo que Él quiera hacer con y mediante por nosotros. Ser llenos del Espíritu nos da el poder para vencer el pecado, al mundo y a nuestros apetitos malsanos. Nos ayudan a crecer en espíritu y muestra una vida personal. Además, nos da la fuerza necesaria para ser testimonio vivo del Dios y llevar la palabra a otros. Este poder es una promesa del Señor y esto es todo lo que hace acepción de personas. Lo que Él busca al Señor será lleno del Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Conforme a Efesios 5:18, al ser lleno significa plenitud, una saturación, suficiencia, satisfacción. Esta es una porción de Pablo, compara a los efesios a los efectos del alcohol con el efecto de la llenura del Espíritu Santo. Una persona embriagada por el vino, el alcohol, está controlada por esta bebida en todas las áreas de su vida. La persona pierde el control de sí misma, el alcohol controla sus acciones, el resultado es ser controlado por el alcohol, el caos y la disolución. En comparación a una persona embriagada o saturada del Espíritu Santo, será alguien que dejará de lado su carne y será el Espíritu Santo quien controle sus vidas. A diferencia de esta persona que está bajo los efectos del alcohol, el creyente que esté lleno del Espíritu será un cristiano en victoria, en santidad y apto para la edificación de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo es solamente para los que han nacido de nuevo y han sido bautizados por el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo, identificándose plenamente como Jesucristo y tener el Espíritu de Dios morando en su interior para poder ser llenos del Espíritu Santo. Un incrédulo no puede ser lleno del Espíritu Santo porque no tiene un nuevo nacimiento y por ende no ha sido bautizado por el Espíritu.
Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, recibe su llenura por primera ocasión. Esto es así por la necesidad de la regeneración y la fuerza necesaria para proceder como creyente. Hay quienes tienen una experiencia, un éxtasis semejante de los primeros cristianos que recibieron el bautismo, que algunos lo llaman el primer amor, y lo describen como una especie de regocijo y sensación triunfal y deseo vehemente de compartir con otros su experiencia con el Señor. Otros simplemente son bautizados y llenos del Espíritu, sin experimentar manifestación alguna. Las experiencias iniciales no son idénticas, por lo cual no debemos esperar que todo nacido de nuevo reaccione de la misma manera. Esta llenura inicial es de mayor importancia, pero si el cristiano no persevera en la oración, en la palabra, en la adoración y una vida dedicada al Señor en lo personal, tal llenura puede pasar y dejar y detener el efecto inicial. Aquí está la necesidad de continuar ser lleno del Espíritu Santo, una labor cotidiana muy personal. Dios nos regala la primera llenura o el derramamiento del Espíritu como parte de la salvación. La llenura no es algo que recibimos una vez y dejamos de lado, sino que requiere constancia, perseverancia, persistencia para mantenerla. El continuar en esa plenitud depende de la búsqueda de esa fuente inagotable otorgada y prometida por Dios, de desear constantemente los ríos de agua viva del Señor. La llenura constante es un imperativo en el cristiano genuino para poder llevar una vida victoriosa. Muchos creyentes pierden esta llenura inicial y como no ocupan en su vida una vida espiritual adecuada, terminan vacíos. Aunque son salvos, al no continuar procurando ser llenos del Espíritu Santo, permanecen como infantes en la fe, no maduran espiritualmente y se van a conducir como carnales. Esto aplica mucho más allá de lo que han decidido servir a Dios, ya que es una demanda mínima para tal servicio que prospere de la mano de Dios. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad imperiosa para que el cristiano pueda llevar una vida abundante en victoria, santidad, guía, entendimiento, servicio, dones, discernimiento, predicación, enseñanza y fortaleza. En aquel creyente que se mantenga en la plenitud del Espíritu, pronto se manifestarán y crecerán los frutos del Espíritu. La comunión con el Señor, la vida de la obediencia, de la oración de Dios, el estudio de la palabra y el compañerismo con los santos son los medios para mantenerse en esa plenitud del Espíritu. Naturaleza, no cuantitativa. Cuando un individuo es salvo, la persona del Espíritu Santo pasa a fijar su morada permanente en él. Un individuo no recibe una parte del Espíritu o una cantidad de poder abstracto, sino que recibe al Espíritu Santo en su totalidad en la persona. El Espíritu Santo es invisible y desde el mismo instante que en su nuevo nacimiento el creyente posee el Espíritu Santo en su totalidad, es decir, recibe en ese momento todo lo que iba a recibir en él a partir de ese instante. Romanos 8:9 atestigua sobre esto, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu no tiene que ver con la medida del Espíritu Santo que uno tenga. Ningún creyente recibirá mayor medida del Espíritu de Dios que recibió al nacer de nuevo. Ser llenos del Espíritu Santo significa estar controlados por Él. Desde el instante que el individuo nace de nuevo, comienza a poseer completamente el Espíritu Santo, pues éste pasa a morar de forma personal y permite que Él, cuando el Espíritu llena a un creyente, esto significa que está tomando posesión de Él. El creyente queda bajo el control del Espíritu Santo, que debe completar que existen diferentes niveles en lo que el Espíritu Santo llama al creyente.
O sea, se trata de todo o nada. Los niveles de obediencia están relacionados con los niveles de control del espíritu. Repetible y continuo. A diferencia de los ministerios del Espíritu Santo, el bautismo, la regeneración, la inminencia y el sello de los cuales ocurren una sola vez, ser lleno del Espíritu es una experiencia repetible y o un estado espiritual continuo. Desde el punto de vista de la repetición, el Espíritu Santo llena o controla o con vistas a ningún ministerio especial. Por ejemplo, Pablo y otros discípulos fueron llenos del Espíritu en Pentecostés, Hechos 2:4. Nuevamente, Pedro fue lleno del Espíritu al estar delante del Sanedrín, Hechos 4:8. Una vez más, el apóstol y otros discípulos recibieron el Espíritu cuando fueron liberados, Hechos 4:31. Pablo fue lleno del Espíritu en casa de Ananías, Hechos 9:17. Y una vez más, al estar frente a Elimas, el mago en Salamina, Hechos 19:3. Resultados. Cuando el espíritu controla a esta persona, los resultados pueden ser diversos. La obra del espíritu es responsable de cualquier expresión y significa que la experiencia cristiana regenerada. En este sentido, el control del espíritu es la clave para llevar una vida espiritual sometida. Sin embargo, el espíritu, el creyente, no será capaz de lograr acciones encomiables o recompensables. La fuerza durante la tentación, Lucas 4:1 y 2. Poder para testificar, Hechos 4, versículos 5 y 6. De nuevo en el testimonio, Hechos 4, versículos 23 y 31. Capacitación para servir en la iglesia local, Hechos 6, del 1 al 3. Valentía ante la muerte, Hechos 7, del 54 y 58. Poder para proclamar a Jesús, Hechos del 9, capítulo 9, del 17 al 24. Acción de gracias en cánticos del corazón, Efesios 5, 18 al 21. Y manifestaciones del fruto o la evidencia de la obra del Espíritu en la vida del creyente, Gálatas 5, versículos 22 y 23. Condiciones. Estas condiciones no constituyen un secreto para alcanzar la santificación o una vida llena del Espíritu. Tampoco constituyen una fórmula estricta como tal. De lo contrario, debería interpretarse de lo que ocurre en el momento o algún tipo de crisis. Una vida llena del Espíritu es un acontecimiento continuo. Se trata sencillamente de la experiencia cristiana bíblicamente normal del caminar con el Señor. Estas condiciones pueden resumirse en forma de práctica bajo una primera cápite, sometiendo simple la obediencia a la palabra de Dios. En la ideología de Pablo, los creyentes, los individuos, mora el Espíritu, deben presentarse a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. La conversión de los pecados también es necesaria para llevar una vida continua en plenitud del Espíritu. Esto se explica a través de un mandato negativo. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Efesios 4:30. Cuando albergamos pecado, contristamos al Espíritu, ya que esto implica la existencia de una área que no está bajo el control del Espíritu. Dios despreció emociones similares hacia el pueblo de Israel, y tal como aparece en las palabras de Isaías, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo mismo y peleó contra ellos. Isaías 63:10. Una vida que está bajo el control del Espíritu Santo se caracteriza por un tercer elemento, una dependencia constante del Espíritu. A esto se le llama andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, o sea, llevar un estilo de vida caracterizado por la fe, por una confianza en Dios, en la experiencia cristiana cotidiana de una batalla constante contra el pecado. Ejemplo es
La guía del Espíritu, Romanos 8:14. Está haciendo morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Andar en Espíritu, Romanos 8:4, Gálatas 5:16. Ser guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, Gálatas 5:18. Y vivir por el Espíritu, Gálatas 5:25. Son ideas que representan lo mismo en la vida de la fe y dependencia del Espíritu Santo, que produce obediencia y la revelación especial de la palabra de Dios. Dicha conducta nos guía a una vida controlada en el Espíritu de Dios. Se trata de un estilo de vida en dirección moral y espiritual, y en un estado de semi-perfección o nivel de vida de unos pocos escogidos, al cual solo ingresa tras una crisis posterior del nuevo nacimiento. Control y madurez. En todo lo que se debate, se debe recordar que la plenitud del Espíritu es un sinónimo de madurez y crecimiento espiritual instantáneos. Esta distinción es completamente a la diferencia que existe entre una buena salud, un buen desarrollo físico. Un individuo puede estar bajo el control del Espíritu y poseer una salud espiritual excelente, disfrutando de las bendiciones de una vida cristiana normal. Pero el desarrollo espiritual es un proceso incremental de continuidad y santificación que comienza en el nuevo nacimiento y termina en la glorificación. Cuando el Espíritu controla al individuo, se produce en él la madurez espiritual, pero todos los dos conceptos son intercambiables. El fruto. El fruto del Espíritu es la evidencia del control del Espíritu que se manifiesta en la vida del servicio del creyente. En la primera parte de Juan 15, Jesús brinda dos reflexiones útiles con respecto a la idea de dar frutos. 1. La perseverancia de las cosas de Cristo, permanecer, es la evidencia de la vida. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arderán. En el versículo 6, un pámpano no se persevera y no permanece. Es un pámpano sin existencia, un pámpano que nunca ha tenido vida y está apto para ser destruido. Número 2. El llevar fruto es una evidencia de nuestra permanencia en Cristo. La enseñanza del Señor Jesús es clara: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto como sí mismo, no permanecerá en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículos 4 y 5. En Juan 5:16 dice: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedís el Padre en el nombre, Él os dé. Esto no parece referirse al fruto de ganar almas o evangelizar. El creyente aquí lleva el fruto. Este término hermana orgánicamente de él. El contexto lleva a ver que la relación personal del individuo con la virtud y está relacionada con la evidencia de la vitalidad en nuestra relación en la vida. El cristiano recoge frutos cuando gana almas, hace evangelismo o testifica. Juan 4:36. Pablo enumera el fruto fructífero del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Es un uso similar de la palabra fruto, denota que se trae un sustantivo colectivo y no una referencia a un fruto específico, lo cual emana las demás virtudes. El apóstol oró para que los colosenses anduvieran como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Los dones. Terminología utilizada. Existen varias palabras en el Nuevo Testamento que se usan para denotar los dones del Espíritu. Cada una enfatiza en algún aspecto, un don, una obra del Espíritu, pero sería un error construir rascacielos teológicos sobre las palabras por causa de su
sinomina evidente. Todos se refieren esencialmente a lo mismo en los dones. Neumaticón es una palabra que significa muy literalmente algo espiritual y describe los dones como algo que proviene del Espíritu Santo y como algo que debe ejercerse en la esfera del poder del Espíritu. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1. Charisma. Este vocablo significa un don obtenido por gracia y considera estos dones desde el punto de vista de los regalos que son inmerecidos, dados por Dios por su magnitud y misericordia. Precisamente la base de la naturaleza del don radica en la gracia de Dios. Sugiere que esta palabra denota poderes extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos y posibilitan servir en la Iglesia de Cristo. La recepción de estos poderes se debe al poder de la gracia divina que opera en las almas gracias al Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Diaconía. Esta palabra enfatiza la utilidad de los dones, en donde se usa ver el verbo diaconeo, ministerio o el don de otros. El don es una diaconía, pero en la utilidad radica en el servicio. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primera de Corintios 12:5. Cada uno ponga en el servicio a los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Energema. Esta palabra hace énfasis en el poder que opera a través de los dones. Recalca el poder, la actividad y la energía del Espíritu Santo. También hay diversidad de actitudes, pero el mismo Dios que realiza todas las cosas en todos. Primera de Corintios 12:6. Doma. Este vocablo destaca el carácter concreto del don de la naturaleza benéfica. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó a cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Merismos, una palabra que transmite la idea o la distribución o el compromiso y sugiere la actividad o voluntad divinas en la repetición de los dones, dando a Dios testimonio juntamente con ellos con señales maravillosas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Panerosis. Este vocablo enfatiza una revelación o un anuncio. Esto parece recalcar la parte visible de los dones, pero a cuál es dada la manifestación del Espíritu para el provecho mutuo. Primera de Corintios 12:7. Definición. Un don espiritual es una capacidad soberana dada por Dios e influenciada por el Espíritu Santo. Esta puede ser heredada de forma natural y utilizada, o recibida milagrosamente y utilizada de forma temporal o permanente. J. L. Parker dice, un don es una capacidad expresada a Cristo siendo los instrumentos de nuestra naturaleza revocada a través de los actos de adoración y de servicio. Explicación y descripción. Constituyen una capacidad. Un don espiritual es una capacidad para ejercer el servicio cristiano. En el caso de los dones no milagrosos se necesitan entrenamiento, desarrollo y seguimiento. En la palabra, el creyente no obtiene estas capacidades completamente desarrolladas y listas para usarse de inmediato. Por ejemplo, el don de enseñar requiere aprender un contenido y también hace falta pulir las habilidades comunicativas.
Por el contrario, los dones milagrosos eran capacidades dadas directamente para desarrollar por completo el momento de su otorgamiento y utilizadas en la completa e inmediatamente. Explicación y descripción constituyen una capacidad. Un don espiritual es una capacidad para ejercer el servicio cristiano. En el caso de los dones no milagrosos se necesita entrenamiento, desarrollo y seguimiento. En otras palabras, el creyente no obtiene estas capacidades completamente desarrolladas y listas para utilizarse de inmediato. No constituyen un área de servicio. Un don es una capacidad o aptitud para servir y no una esfera en la cual deba usarse ese don. No existe el don de dirigir los cantos o tocar el violín o de interpretar música, de hacer transmisores radiales o evangelizar a los judíos. Tampoco hay dones que deben ejercerse solamente en una localidad geográfica determinada, como Armenia, Israel o Hawái. Natural o sobrenatural. Esto significa que un don puede ser milagroso o que milagroso en cuanto a su otorgamiento y función. De cierta manera, en cualquier don debe recibir una llenura sobrenatural para poder funcionar. Un don espiritual natural es aquel que es heredado o que está delante de la genética o estructura personal del individuo. Fue obtenido en el momento del nacimiento, pero estimulado o convertido en útil para el servicio espiritual en la misma iglesia local en el momento de su regeneración y bautismo en el Espíritu. Este tipo de don presume la existencia de algún tipo de sustrato natural. En este sentido existe una distinción teológica entre el don espiritual y un talento natural, aunque en ciertos casos exista solamente una diferencia práctica y muy sutil. Un talento natural beneficia a todo el mundo y constituye un aspecto de gracia común. Un don espiritual existe estrictamente para el servicio de la iglesia local. Parker afirma que una capacidad productiva solo será un don espiritual si Dios usa para edificar. De no existir ningún beneficio espiritual identificable que aproveche a los demás, esta capacidad no será un don. Un don espiritual milagroso o sobrenatural es aquel que es impartido de forma directa por Dios y produce su capacidad a una persona nunca antes lo había tenido. Su función es una obra directa del Espíritu Santo y no puede explicarse en formas naturales o común. Uno de ellos fue el hablar en lenguas. Distribución. Distribuidos soberanamente. De los capítulos descritos por el apóstol Pablo dedicaremos los dones de Romanos 5, 1 de Corintios 12, 14, Efesios 4. A lo largo de 1 Corintios 12 enfatiza la soberanía del Dios Trino y la hora de otorgar la capacidad espiritual especial. Los versículos del 3 al 6 hablan del mismo Dios, mientras que el mismo Espíritu, refiriéndose a muchas verdades de los dones espirituales y ministerios, en los versículos 11, 18, 27 y 28 también importan la deidad de la distribución de los dones. De hecho, todo el capítulo gira alrededor de este tema, de que de esta manera los corintios habían comentado todo lo que Dios en su soberanía les había dado. La carta de Pablo a los romanos insta a los lectores de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Romanos 12:6, la misma manera el autor de Hebreos habla acerca del testimonio soberano de Dios ante los primeros testigos del mensaje dispensacional de la obra acabada, Cristo, su sacrificio expiatorio final. Dios estaba también testificando juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Cada cristiano posee uno o más dones espirituales. Como cristiano sucede que el cuerpo humano es un cuerpo de Cristo. No existen miembros inútiles u órganos rudimentarios.
Cada creyente posee su función para servir en una iglesia local y Dios ha otorgado dones a cada uno según su función. Nadie puede o queda excluido de servir a Cristo en la asamblea local por no haber sido preparado adecuadamente. A la iglesia de Corintio, que posee una fascinación excesiva con algunos de los dones más prominentes, Pablo aconsejó, pero a cada uno le es dado el manifiesto del Espíritu para que tenga provecho. Primera de Corintios 12:7. El don de Timoteo era único por el hecho de haber sido otorgado tras alcanzar la salvación y mediante la imposición de manos. Esto puede haber sucedido en el momento de su ordenación o recibir algún tipo de comisión en su ministerio. Primera de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 1:6. La enseñanza de Pedro acerca de los dones de cada creyente era la misma que Pablo, cada uno según el don recibido en el ministerio de los otros. Primera de Pedro 4 versículos Primera de Pedro 4 versículo 10. Un creyente posee todos los dones y los dones varían de acuerdo al creyente. Primera de Corintios 12:8. Porque esto es dada a otros y a otro. Si un solo creyente poseyera todos los dones, no necesitaría de otros creyentes. El mismo sería el ojo, la oreja, el pie y todo lo demás. Esto se pone que en las enseñanzas del Nuevo Testamento cada uno contribuye algo para el cuerpo. Por otra parte, la iglesia local determinada puede no tener todos los dones disponibles debido a los factores tales como la madurez y la congregación en su estado de crecimiento. Los dones también difieren en el valor, aunque todos son importantes y necesarios para el funcionamiento saludable de la iglesia local. Primera de Corintios 12:28. Primeramente los apóstoles, luego los profetas, tercero los maestros, luego los dones mejores. En el versículo 14, de lo 15 al 19, la profecía es mayor, la que habla en lenguas. Descripción. Existe una enorme diferencia en la opinión acerca de cuántos dones existen. Sin embargo, los dones cuyas características coinciden y cuáles son los diversos en los que puede colocarse los dones. Algunos les dividen los dones de la siguiente manera: liderazgo y señales y servicio, proclamación y señales y servicio, señales, servicio, revelación, liderazgo, proclamación, discursos y samaritarismo, o sea, relacionar con amor ante las necesidades físicas y materiales de los demás, revelaciones milagrosas, liderazgo y servicio. En ciertos casos es posible que algunos dones coincidan hasta el punto es que en ello a veces no es posible trazar una sutil línea divisoria entre algunos de ellos. Es casi imposible brindar una definición precisa de cada don. Es probable que las listas de los dones del Nuevo Testamento deben considerarse exhaustivamente en el sentido de que todos los dones no mencionan tal como lo que algunos de los dones observables potenciales realmente forman parte de algunos de los dones nombrados. Por ejemplo, cuántos aspectos estarán incluidos en la palabra ministerio o administración. También ocurre con algunos de los dones que aparecen en plural, en lo cual sugiere que pueden existir facetas o variaciones en la capacidad de esta cuestión. Los dones surgen de la forma providencial en el diseño de Dios. Él, en su infinita sabiduría soberana, hace que se den las circunstancias adecuadas acorde a la capacidad misma, las necesidades de la iglesia local y la madurez de los creyentes. Gracias, queridos amigos, por su tiempo. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.